El tema que el Señor me ha dado para este mensaje es: iglesia, prepárate. Church, get ready. People, get ready. Iglesia, prepárate. Gente, prepárate. Es algo que ha estado en mi espíritu hace unos días cuando yo estaba en ese pasaje. Y lo estaba leyendo y el Señor me puso en mi espíritu que era algo que teníamos que compartir para ahorita. Es algo que yo quiero que usted hoy lo tome. Amén. Porque todo lo que el Señor nos está mandando a nosotros como iglesia, como monte de Sión, es algo que el Señor está levantando en muchos lugares también. No somos los únicos. Pero el Señor está preparando a la iglesia porque el tiempo está cerca. Amén. Y a usted, a mí, hablaba yo con mi esposa hace unos días. Que por muchos años, tantos predicadores, tanta gente ha dicho: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Mas no han habido tantas señales como las están llegando a suceder como ahora. Y eso para muchos quizás les da miedo, pero para el cristiano que conoce la palabra, eso debe de producir un gozo en nosotros. Porque a usted y yo quizás seamos la generación, escúcheme, quizás seamos la generación que le va a tocar mirar ese gran día. Lo que muchos han esperado. Porque cuando muchos hablamos acerca de la venida del Señor, de prepárense, muchos siempre lo hablan de una manera para asustar a la gente. Y en cierta manera es correcto. Porque la gente tiene que saber que el tiempo no es para siempre. Que usted y yo nomás tenemos una vida para vivir. We just have one life to live. Usted nomás vive una vez. Hay algunos que creen: no, vivimos varias veces. Cuando yo muera yo quiero regresar como una mariposa. Así creen algunas religiones. Suena chistoso, pero es verdad. Pero la Biblia nos deja saber que el hombre nomás vive una sola vez. Voltee a su vecino y dígale: tú nomás vas a vivir una sola vez. Just one time, you got one life. Nomás tienes una sola vida. Mas aquellos que llegan a encontrar las buenas noticias del evangelio de Cristo Jesús, encuentran la vida verdadera. La Biblia lo llama la vida eterna. Amén. Yo no sé si cuántos aquí ya tienen asegurados esa vida eterna, pero yo soy uno de ellos. Amén. Cuando uno viene al conocimiento de Cristo Jesús como nuestro Redentor, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Él hizo lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Él satisfació la demanda del Padre Santo. Él fue el único que lo pudo hacer. Y él vino con ese propósito. Mas al él venir con ese propósito, cuando él estaba ministrando en esa tierra, usted puede mirar varias veces como cuando él habla a solas con sus discípulos, él también les da unos mensajes de urgencia. Unos mensajes de urgencia para no nomás para sus discípulos, pero para todos aquellos que un día iban a llegar al conocimiento de Él y también iban a caminar y seguir a Cristo Jesús. Que aunque estamos en este mundo, Pedro dice: no somos de este mundo. Amén. Pero es bien fácil, iglesia. Es bien fácil vivir en este mundo y apegarnos a este mundo, a enfocarnos a este mundo. ¿No me cree? Los que han estado esta semana sin electrónicos, los que no han mirado su YouTube, los que no han estado en el internet, los que no han mirado sus deportes como con el hermano aquí en el enfrente, ellos han sufrido por una semana. Ellos han sufrido. He hablado con algunos que dijeron que una o dos veces caí esta semana. Que me dijeron: nomás caí. Pero eso nos ha dejado de reconocer que es bien fácil. Es bien fácil apegarnos a este mundo. Es bien fácil apegarnos a las cosas de este mundo y olvidarnos que nomás venimos de pasada. La Biblia usa que la palabra que somos peregrinos. Amén. Que estamos caminando, mas este no es nuestro hogar eterno. Y eso es lo que el Señor, Él quiere que sus discípulos entiendan.
Y si usted lee, sea Mateo el capítulo 24 o aquí Marcos el capítulo 13, son capítulos que tienen tanta información, capítulos que hombres, mujeres que aman la profecía, que aman quizás a poder aprender a estudiar qué viene en el futuro. Ellos pasan años tratando de estudiar, de entender estos capítulos. Ahora, yo no me voy a centrar en los capítulos porque es mucha información para un mensaje. Pero yo sí me quiero enfocar en cómo el Señor cierra su discurso con los discípulos. Marcos, el capítulo 13, inicia que el Señor y sus discípulos estaban saliendo del templo. Y si usted conoce un poco de historia acerca de ese templo, era un templo grande. El templo medía de acuerdo a 5 campos de fútbol americano. 5 football fields. Así era de largo y 4 campos de fútbol americano de ancho. Un campo de fútbol americano es 100 yardas. Si uno nomás se puede imaginar qué tan grande estaba este templo. Y es un templo que de acuerdo a los arqueólogos, algunos pedazos de piedra están tan pesados que aún las máquinas de hoy en día no lo pueden levantar. Si no, nomás se puede imaginar cómo hicieron este templo. Algo increíble. Y los discípulos le preguntan al Señor: Maestro, mira este templo. Mira qué tan hermoso está. Y luego ahí comienza ese discurso donde el Señor dice: mas yo les digo que este templo no va a quedar así como está. Va a ser completamente destruido. Qué manera para comenzar un discurso, ¿verdad que sí? Que miran algo hermoso. Porque en la vida judía el templo era un área central para una familia judía. Y es por eso que si usted lee los pasajes del hombre que estaba ciego en Juan capítulo 9 o del hombre leproso, nadie quería ser echado fuera de la comunidad. Nadie quería ser excomunicado del templo, porque todo pasaba en el templo. Mas, cuando el Señor dice eso agarró la atención de sus discípulos. Entonces ellos empiezan, usted lo puede ver en su casa, a hacer pregunta tras pregunta. Señor, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cómo que ese templo va a ser destruido? Y luego el Señor empieza a hablar de un tiempo, desde cuando el Señor va a ascender a la presencia del Padre y su segunda venida. Él empieza a hablar de ese tiempo y todo lo que va a suceder entre ese tiempo. Pero si usted lee Marcos el capítulo 13, usted va a mirar más de 10 veces que el Señor usa frases como: no te duermas, velen, estén atentos. Yo les digo, velen. Después de cada sección de información, sea de la gran tribulación, sea de persecuciones que ellos iban a enfrentar y que la iglesia va a enfrentar también. El Señor siempre dice: no teman. Por eso yo se lo estoy diciendo adelantadamente, para que velen, para que conozcan los tiempos. Sino el Señor le da tanta información a sus discípulos. Pero ¿por cuál razón usa el Señor ese lenguaje urgente? De que el creyente, de que los discípulos estén despiertos, estén en alerta, que no se duerman, más que estén velando por el regreso del Señor. ¿Por cuál razón, iglesia? Por esa razón, 4 razones. Número 1, cuando el cristiano, el discípulo de Cristo, vive su vida reconociendo que el Señor viene en un instante, que Él va a venir, eso tiene un efecto que purifica su vida. Yo no sé si usted entendió esa parte. Cuando usted sabe que el Señor viene y Él va a venir en un día que usted no lo conoce, eso afecta o debe de afectar cómo usted vive su vida. ¿Sí me va siguiendo?
Porque si usted de verdad lo entiende, cada vez que usted entra a una iglesia, usted va a adorar de una manera muy diferente. Usted va a servir al Señor de una manera diferente. ¿Por qué? Porque usted entiende las palabras del Señor, que Él puede venir en un instante, que Él tiene un día donde Él va a venir, que el Padre solamente lo sabe. Y la iglesia, el cristiano, las palabras del Señor son que tenemos que estar velando, tenemos que estar mirando, tenemos que mantener la mirada hacia arriba y no hacia el lado. Afecta cómo vivimos nuestras vidas. Nos da también, número 2, un sentido de urgencia. Porque es bien fácil, y todos lo sabemos, es bien fácil vivir una vida cristiana calmada, una vida cristiana relajada. Hoy no voy a ir al servicio. Mejor me tomo una vacación de un mes. Hoy estoy muy ocupado con mi trabajo. Hoy tengo mucho que hacer aquí en la casa. Hoy tengo que ir a lavar. Hoy tengo que hacer eso y aquello. Es bien fácil vivir una vida calmada, porque pensamos que tenemos otra oportunidad después. Pensamos que vamos a poder ir al próximo servicio, ¿verdad que sí? Todos así hablamos. Ahora, yo no quiero que se ofenda o que piense que yo digo que es malo ir a lavar. No, nada de eso. Pero yo hablo del punto de vista del cristiano. De qué tan ligeramente a veces tomamos las cosas del Señor, cuando no debe de ser así, iglesia. El Señor le manda al cristiano, al creyente, al discípulo, que viva su vida cristiana con una urgencia, with an urgency. Porque tú nunca sabes, no nomás cuál día el Señor vendrá, pero nunca sabes cuándo será tu último día aquí en la tierra. Nunca sabes cuándo será la última vez que tú entres a este lugar. Nunca lo sabes. Nunca sabes si vas a regresar. Es algo que yo he aprendido los últimos años. Siempre abrazar cada oportunidad que tenemos de estar en su presencia juntos. Porque todos lo podemos buscar en la casa, pero el estar aquí juntos es un privilegio. El ser parte de una comunidad es un privilegio, iglesia. De tener hombres y mujeres que aman al Señor es un privilegio. Pero cuando el Señor usa lenguajes urgentes, lo usa para que tenga un efecto hacia nuestras vidas, para que podamos sentir la urgencia. Número 3, pero también para que eso nos dé la valentía para hablar con la gente que no conoce a Cristo. Cuando tú vives tu vida urgentemente, reconociendo que el tiempo es corto, vas a hablarle a la gente, porque no quieres que ellos se pierdan. Pero si la iglesia vive calmadamente, si la iglesia no vive con urgencia, si la iglesia dice el Señor va a venir quizás en 100 años, quizás en 50 años, nadie va a tener la urgencia de salir. Nadie va a querer hablarle a la gente acerca de Cristo. Nos va a importar más lo que la gente diga de nosotros que lo que el Señor dice de nosotros. Pero cuando alguien entiende la urgencia, entiende que el tiempo es corto, va a empezar a compartir, va a empezar a vivir una vida que refleja la urgencia que siente hacia lo que el Señor ha dicho. Hágale una pregunta a su vecino. A mí me gusta mucho que haga participación así, porque o si no se me duerme, o si no todos se quedan bien relajados ahí. Amén. Pero yo quiero que le haga una pregunta. ¿Estás viviendo tu vida urgentemente? Are you living a life of urgency? ¿Estás viviendo tu vida urgentemente? Porque cuando el Señor habla de tener una urgencia, lo hace, como dije, para que tenga un efecto en cómo usted vive su vida, para que usted siempre sienta un sentido de urgencia y no complacencia, para que usted tenga el valor para hablarle a la gente. Y el último punto es cuando usted vive urgentemente para el Señor, eso lo ayuda a que usted tenga un toque ligero hacia el mundo. Porque si usted no cree que el Señor viene pronto, usted se agarra del mundo bien agarrado. Pero cuando usted sabe que el Señor viene pronto, usted se agarra más y más menos del mundo. Porque usted dice, mi corazón está allá, mi enfoque está allá en el cielo. Yo deseo mejor estar con mi Salvador que estar aquí en la tierra. Wow, nadie dijo amén en esa parte. Increíble, pero es verdad. Así pasa a veces, iglesia. Piénselo. Yo no sé si usted desea estar más con el Señor o estar aquí en la tierra.
Sí, mira, sí escucha. Hay ese amor hacia el mundo. Porque como algunos dicen, es que pastor, todavía no me caso. I want to get married. Quiero tener hijos. Es que apenas voy a agarrar mi casa. Que el Señor no venga, por favor, que no venga. Quiero tener mi casa primero. Suena chistoso, pero así piensan muchos. Pero cuando uno vive urgentemente, eso ya no importa. Es importante aquí en el mundo, pero en la vida cristiana uno mira que eso ya no tiene tanto valor como antes. Pablo es el mejor ejemplo. En la carta de los Filipenses, el capítulo 3, Pablo lo entendió. Él dijo, cuando yo vine a Cristo, todo lo que yo antes estimaba perdió su importancia para mí. Ahora yo prefiero solamente a Cristo. Ahora, él dijo palabras más fuertes. Él dijo, todo lo demás ahora es basura para mí. Yo no sé si usted quizás habla de esa manera, pero Pablo así lo dijo, porque él le llegó a entender que Cristo es mejor que cualquier cosa en este mundo. Él es mejor, iglesia. Más, cuando el Señor llega al cerrar de ese discurso, Él dice algo en el versículo 32. Él dice que de aquel día y de la hora nadie lo sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Cuando usted lee el capítulo 13 o Mateo el capítulo 24, usted va a entender que el Señor aquí está hablando acerca de lo que la iglesia cristiana llama el rapto. O si a usted no le gusta la palabra, es el arrebatamiento. Pero la palabra original en el griego es harpazo. Eso significa cuando alguien es arrebatado, cuando alguien es quitado de repente. Eso es de lo que el Señor se está refiriendo. Él no se refiere a su segunda venida, porque la Biblia nos dice claramente que usted puede saber cuándo va a ser su segunda venida. La información está en la Biblia. No me creas, le voy a dar un pasaje para que lo estudie en la casa. Daniel capítulo 12 versículo 11. El profeta, él dice que cuando miren la desolación que va a pasar en el templo, cuenten 1200 y algo días, y luego ustedes van a mirar la venida del Señor. Él da una fecha exacta. Cuando ustedes empiecen a mirar todo lo que está sucediendo, eso significa que el Señor viene. Más, el Señor aquí habla de el rapto, de un acontecimiento que es para aquellos creyentes que caminaron fielmente con el Señor en la tierra. Y es por eso que él dice de este evento, la hora ni el día, nadie lo sabe. Ahora, el Señor en su cuerpo humano, Él siempre ha sido Dios. Él siempre conoce todas las cosas. Mas aquí en la tierra, Él escogió no dejar saber esa información. Y por eso Él dice que tampoco el Hijo lo sabe. No solamente el Padre que está en los cielos. Pero va a llegar un día donde antes de que todo lo malo suceda, lo que la Biblia llama la gran tribulación, que será como algo que el mundo nunca ha mirado. Imagínense lo que pasó con COVID, imagínense lo que pasó con the Spanish flu hace más de 100 años atrás, the bubonic plague que pasó en Inglaterra, en aquellos rumbos. Imagínense todas las cosas malas que han pasado en la historia de la humanidad combinadas. Así será la gran tribulación. Cosas que el hombre nunca ha mirado. Mas es por eso que el Señor dice, mirad, velad y orad. El versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es por eso que el Señor, Él no quiere que sus discípulos o la iglesia estén desprevenidos. Espero que la palabra la use de la manera correcta. Unprepared, se dice en inglés. Él no quiere que la iglesia esté desprevenida. Tenemos que velar y orar para ser encontrados dignos de escapar lo que viene. Lucas, el capítulo 21, versículo 36, dice esto. El Señor también hablando. Pero velen, ¿en qué? En ciertos tiempos, no, velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todas esas cosas que están por suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Somos llamados a velar, a estar despiertos, a clamar: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de mis hijos que no te conocen. Ten misericordia de mi esposo, de mi esposa que no quieren nada contigo. Ten misericordia de mis nietos. No quiero que se queden, no quiero que se pierdan, no quiero que se vayan al infierno. No quiero que ellos estén aquí en la gran tribulación. Si usted no ora de esa manera, es porque todavía no hemos llegado al entendimiento de lo que es vivir una vida urgente. Es por eso que el tema es: iglesia, prepárate. ¿De cuál manera? Empieza a mirar todo de una manera urgente. Sal de vivir una vida tan cómoda. Sal de vivir un cristianismo tan relajado y regresa a la urgencia, que el tiempo se está acercando, iglesia. El tiempo se está acercando. Por eso el Señor dice: oren para que sean hallados dignos de escapar. Son palabras del Señor Jesucristo. Y si Él lo dice, es algo que usted y yo tenemos que obedecer. Pero también esto se encuentra en el Antiguo Testamento. Último pasaje de esta sección: Malaquías, el capítulo 3, versículos 16 al 18. El Señor hablando a Israel a través del profeta, diciendo: entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención. ¿Y qué? Y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial, o quizás su versión dice un libro de memoria, para los que temen ¿a quién? Al Señor. Y para los que ¿qué? Estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que les sirve. Que dice el versículo 18: entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hay un libro en el cielo llamado el libro de memoria, the book of remembrance. Y ahí están escritos los nombres de aquellos que sirven al Señor fielmente, de aquellos que le temen, que viven para Él. Y el Señor dice que en aquel día, antes de que todo suceda en este mundo, el Señor, Él va a abrir su libro, y los nombres que serán hallados en este libro serán aquellos que el Señor encuentra dignos de escapar el juicio que viene. Que el deseo es que tu nombre esté en ese libro, porque tu nombre está en el libro de la vida, pero que también tu nombre esté en el libro de memoria, que sea hallado digno de escapar el juicio que viene a este mundo, porque Dios preparó el juicio para los pecadores. Él no lo hizo para sus hijos amados. Es por eso que el Señor habla que tenemos que vivir de una manera que urgente. Es por eso que sea el versículo 33: mirad, velad y orad. El versículo 35: velad. Y el versículo 37: velad. El Señor lo dice claramente: no te duermas, no vivas calmadamente, no vivas relajadamente. Hay mucho más que hacer, iglesia. No vivas afanado, no vivas agarrado de este mundo. Tienes que agarrarte ahora más que nunca de la mano del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No se me asuste, no se me enoje, iglesia. Pero el mensaje es: iglesia, prepárate. Ahora, el Señor cierra ese discurso con una parábola. Yo quiero que me siga. Ahí en Marcos 13, versículos 34 y 35. Él dice: es como el hombre. Ahora el Señor aquí, él se usa a sí mismo en la parábola. It's him in the parable. Él dice: es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno ¿qué? Su obra. Y el portero mandó que velase. Versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Ahora el Señor usa esta parábola, pero Él lo usa con un ejemplo hacia los discípulos y hacia usted, hacia mí. ¿Por qué? Porque Él dice: el dueño de la casa se fue
a un viaje largo. Es el Señor diciendo, yo me voy a ir. Yo voy a ascender al Padre. Mas yo dejaré mi casa. ¿Quién es o qué es la casa del Señor? La iglesia. Somos el templo del Señor. Somos su hogar. Somos su casa. Sino el Señor se fue, pero dejó su casa, su iglesia. ¿Y dejó qué? A sus siervos, ¿con qué? Con autoridad y con una responsabilidad. Eso es el punto principal de este mensaje. Por eso es, iglesia, prepárate. Porque el Señor se fue, pero Él le dijo a sus discípulos, yo me voy a ir, pero yo les lo estoy dejando a ustedes para que cuiden de mi casa. Es por eso que es importante que usted asista a una iglesia. Porque si usted no asiste a una iglesia o es parte de un grupo de creyentes, usted está desobedeciendo el mandato del Señor. Porque somos llamados a cuidar su casa, a cuidarnos usted y yo el uno hacia el otro. ¿Qué dice el pasaje de Hebreos 10, 23 al 25? Que no dejen de unirse, aún más cuando miren que el día se está acercando. Palabras que reflejan lo que el Señor Jesús Él mismo dijo. Yo me voy a ir, pero voy a dejar mi casa. Más a los siervos, a los discípulos, a aquellos que han venido al conocimiento de Cristo como Señor y Salvador, Él les ha dado la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Más ustedes y yo somos siervos del Dios Todopoderoso. Pero y Él dice, y a los siervos yo les he dado autoridad. Cristo nos ha dado autoridad, ¿se recuerda? Y vendrá sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Sea en Mateo el capítulo 10, el versículo 1, o en Lucas el capítulo 10, el versículo 19. El Señor, Él le dio a sus discípulos poder y autoridad sobre demonios, sobre enfermedades, sobre serpientes y escorpiones. Y para orar por los enfermos, y los enfermos se van a sanar. Usted y yo como iglesia tenemos autoridad del Señor Jesucristo. Más, con esa autoridad viene ¿qué? Una responsabilidad. ¿Y qué es? Que hay un trabajo que tenemos que hacer. Y es lo que el Señor dice. Dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que han conocido al Señor como Señor y Salvador, cada uno de ustedes tienen una responsabilidad, un trabajo que el Señor les ha dado. Mi responsabilidad no es si usted hizo su trabajo, es si yo hice el mío. Cada quien aquí un día le va a dar cuentas a Dios si usted hizo el trabajo que Él le dio que hiciera. ¿Y cuál es el trabajo? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y cuenta las buenas nuevas del evangelio de Jesús de Nazaret. Porque ahora ya no es trabajo de los ángeles. El próximo mes en Navidad se observa el primer mensaje del evangelio que fue por medio de un ángel. A los pastores que estaban cuidando las ovejas, ellos fueron los primeros que trajeron el mensaje de buenas noticias. Pero ahora le toca a la iglesia a salir de las cuatro paredes, a salir para allá afuera y compartir el evangelio de Cristo Jesús, de cuánto Él ama al pecador, de cómo Él dio su vida en la cruz por ellos, para que ellos vengan al conocimiento de la salvación y no se pierdan en el infierno, mas vengan a tener vida eterna, iglesia. El trabajo que usted y yo tenemos, lo que muchos no están haciendo. ¿Por cuál razón? Por el afán, por el agarrarse mucho del mundo. Ahora, no estoy diciendo que usted salga y quit your job I don't know how to say it in Spanish, y renuncie a su trabajo. No. Es que usted use cada oportunidad que usted tenga de compartir quién es Cristo. Más que nunca, ya no podemos tener miedo. Tenemos que vivir con la urgencia de que el tiempo se está acabando, iglesia. Voltee a su vecino y dígale, es para ti. Pero con mucho cariño, es for you, es para ti. Es un trabajo que el Señor nos ha dado. Iglesia, hay mucho que hacer. There's too much to do. Para hacer este mensaje, si usted lee su casa, Marcos el capítulo 6, usted va a encontrar el milagro
que el Señor hizo para alimentar a los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero si usted lee este pasaje, usted va a encontrar algo bien interesante. Que el Señor tomó a los discípulos lejos de la gente para descansar. Mas la gente los empezó a seguir. Y el Señor tuvo compasión de la gente que venía. Y ellos empezaron a seguirlo. Y el Señor los miró como ovejas sin pastor. Y el Señor tuvo compasión. Y Él empezó a enseñarles. Pero llegó la tarde. Ellos tenían hambre. Mas no tenían que comer. Y el Señor hace algo bien interesante, iglesia. El Señor le dice algo a sus discípulos. Marcos el capítulo 6, el versículo 35, y dice: y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, les contestó Jesús. Y ellos dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer a esta multitud? Ellos estaban con tanta confusión. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo: Señor, mándalos que se vayan a la casa a comprar comida, que se vayan a los pueblos a comprar. Igual como hoy, ¿verdad que sí? Hoy en día es bien fácil. Ya no que querer hablarle a la gente acerca de Cristo. Hoy usamos muchas excusas, como hoy en día se usan, como iglesia tenemos unos trataditos, o sea, así se llaman, tracts, se llaman en inglés, y es bien fácil nomás dejarlo y me voy, así nomás, que ellos coman ellos solos, ¿verdad que sí? Que la gente coma sola, que nomás lo lea y ahí ellos, y Dios así alcanza a muchos. Pero aquí el Señor dice: no, ustedes denles de comer. Ustedes denles de comer. Él ahora puso una responsabilidad sobre ellos. Ustedes denles de comer. Y ellos dijeron: pero ¿cómo le vamos a dar? How are we going to do it? Y así somos como iglesia. ¿Cómo quiere que el Señor que yo le comparta a alguien? Yo no sé qué decir. Yo no sé mucho de la Biblia, pero yo fallo. Yo no me siento digno de hablarle a alguien de Cristo. Así se sentían ellos. Mas mire lo que pasa. Versículo 38. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se enteraron, dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde, en grupos de 100 y de 50. Versículo 41. Mire lo que el Señor hace con lo poco que los discípulos tenían. Entonces Él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantaron los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes y los iba dando ¿a quién? ¿A la gente? ¿A quién el Señor le dio el pan? A los discípulos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se los sirvieran. Escuchen lo que el Señor está hablando. También repartió los 2 peces entre todos. Iglesia, Dios hoy te está llamando a que te tienes que recordar la urgencia del momento. Y tú puedes decir: pero yo, ¿quién soy para hablar a la gente? Dios tomó lo que un grupo de hombres tenía, 5 panes y 2 peces. Él fue el que los partió. Él fue el que bendijo lo poco que ellos tenían. Pero Él siempre se los dio a los discípulos para que ellos fueran hacia la gente y ellos les sirvieran a la gente. El caminar cristiano no es yo ya encontré a Cristo, ahora me siento en la iglesia y me voy a la casa. No, es que ahora tú has conocido a Cristo, ahora ponte los zapatos, apriétate el cinturón y es tiempo de trabajar. El Señor te ha dado a ti un trabajo. Él te ha dado un don, quizás grande o pequeño, todo depende. Mas tú tienes que ponerlo en las manos del Señor y decir: Señor, yo no sé qué quieres que haga, pero yo voy a salir a hablar con la gente. Es algo que yo he estado aprendiendo, que el grupo que sale los sábados ha estado aprendiendo. Que uno sale y en la primera semana quizás todos estaban así un poquito. ¿Por qué? Por falta de práctica, ¿verdad que sí? Hablar con la gente, cómo comenzar una conversación. Pero lo más que uno lo hace, lo
poco que uno empieza a dar, Dios lo empieza a multiplicar. Él lo empieza a usar para su gloria. Y es así como Dios trae gente al reino de los cielos. Pero usted y yo tenemos que dejar que el Señor tome lo poco que tenemos. Él lo va a multiplicar, pero Él siempre se lo va a dar a usted, para que usted salga y se lo dé a la gente. ¿Y qué pasa cuando usted toma lo que el Señor le da? Usted se lo da a la gente, pero el Señor siempre queda algo para usted. ¿Quiere usted ser usado por Dios? ¿Quiere ser bendecido por el Señor? Empieza a trabajar para el Señor. Tienes que reconocer el tiempo. Tenemos que vivir de una manera urgente hoy en día. Ya no cómodos, iglesia, porque Cristo viene pronto.